Punch salió corriendo a toda velocidad y se escondió. Y durante horas, nadie fuera del zoo supo con certeza qué le había pasado. Si amas a Punch, suscríbete al canal. Varios visitantes del zoo de Ichikawa grabaron, casi al mismo tiempo, el mismo momento. Punch corriendo por Monkey Mountain a una velocidad inusual, con un comportamiento que parecía claramente de sobresalto o dolor, hasta refugiarse en su cueva. La interpretación se extendió muy rápido entre quienes vieron los videos. Algún miembro de la manada lo había mordido. Horas después, el equipo del zoo publicó una versión distinta de lo ocurrido. Antes de seguir, una aclaración necesaria. Lo que vas a ver primero, la carrera y el refugio, viene de grabaciones y relatos de visitantes, no de un comunicado oficial. Lo que vas a escuchar después, sobre el diagnóstico exacto, sí viene directamente del comunicado del equipo del zoo, y lo vamos a narrar con esa misma seguridad, sin mezclar ambas fuentes como si fueran lo mismo. Aquí está la pregunta que de verdad importa hoy. ¿Qué fue lo que de verdad le pasó a Punch ese día y por qué una reacción de sobresalto tan intensa no siempre corresponde a una lesión grave? No te lo voy a responder todavía, pero cuando tengas la respuesta completa, es muy probable que cambie la forma en que interpretas, en general, cualquier reacción de miedo o dolor intensa que veas, tanto en un animal como en una persona. Según los relatos y grabaciones compartidas por varios visitantes, Punch se movía con normalidad por la zona alta de Monkey Mountain cuando, de un momento a otro, salió corriendo a gran velocidad, con un patrón de movimiento que muchos describieron como claramente distinto a su forma habitual de desplazarse. Llegó hasta su cueva y se quedó ahí, refugiado, durante un buen rato. Para cualquiera que estuviera viendo la escena sin más contexto, la lectura inmediata parecía obvia. Algo le había hecho daño, y ese algo, dado el entorno donde vive Punch, probablemente había sido otro mono de la manada. Los comentarios y las especulaciones sobre una posible mordedura se multiplicaron con rapidez en redes sociales, incluso antes de que el zoo tuviera oportunidad de examinar a Punch con calma. ¿Por qué una reacción tan intensa, correr a máxima velocidad, esconderse durante un buen rato, se interpreta casi automáticamente como señal de una lesión grave? La respuesta tiene que ver con un atajo mental muy común, tanto al observar animales como al observar personas. Usamos la intensidad de la reacción visible como si fuera una medida directa y confiable de la gravedad real de lo que la provocó. Cuanto más dramática se ve la respuesta, más grave asumimos que fue la causa. Y aquí aparece el verdadero problema con ese atajo. La intensidad de una reacción de miedo o sobresalto no siempre es proporcional al daño físico real. Depende de muchos otros factores: la sorpresa del estímulo, la sensibilidad del punto afectado, el estado general de alerta del animal en ese momento, que no tienen relación directa y automática con la gravedad objetiva de la lesión. Pero entonces, ¿qué fue exactamente lo que encontró el equipo del zoo cuando revisó a Punch? Porque en algún momento tuvo que aparecer una respuesta concreta. Aquí está la respuesta, tal como la publicó el propio zoo en su comunicado oficial. Se confirmó una pequeña herida cerca de la primera articulación del dedo del pie derecho de Punch. El equipo veterinario realizó procedimientos como desinfección de la zona, y el comunicado fue muy claro en un punto que desmontó buena parte de la especulación inicial. La herida es superficial y, según la opinión del veterinario, no se debe a una mordedura. Más adelante, vas a descubrir por qué esta distinción entre lo que parece a simple vista y lo que confirma un examen profesional es exactamente el mismo tipo de distinción que cualquier madre o abuela ha tenido que aprender a hacer alguna vez con un niño pequeño que se lastima. Y aquí es donde esto deja de tratarse solo de un mono. Piensa en cualquier niño pequeño que se cae, se golpea el dedo o se raspa la rodilla.
y reacciona con un llanto desproporcionado, un grito de dolor que parece anunciar algo mucho más grave de lo que realmente es. Cualquier madre que haya revisado después esa misma rodilla o ese mismo dedo sabe bien lo que suele encontrar: una marca pequeña, apenas visible, que en nada corresponde a la intensidad del llanto que la acompañó. Esto no significa que el niño esté fingiendo, ni que el dolor no sea real para él en ese momento. Significa, simplemente, que la intensidad de una reacción de dolor o miedo depende de factores que van mucho más allá del daño físico objetivo. La sorpresa del golpe, lo sensible que es esa zona específica del cuerpo, y en el caso de los niños pequeños, la dificultad para calibrar qué tan grave es realmente algo que nunca han sentido antes. Lo que ocurrió después con Punch, en las horas siguientes al incidente, confirma esto de una forma que vale la pena ver con calma. Si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Entonces, si la herida era tan pequeña, ¿por qué Punch reaccionó con tanta intensidad, corriendo a esa velocidad y refugiándose durante tanto tiempo? Si de verdad no fue grave, ¿no debería haber reaccionado con menos alarma? Aquí llega un dato que de verdad importa, y que ayuda a entender esta aparente contradicción. El dolor localizado en zonas muy sensibles del cuerpo, como las articulaciones de los dedos, puede generar una sensación desproporcionadamente intensa respecto al daño real, especialmente cuando aparece de forma repentina e inesperada. El cuerpo no siempre distingue, en el momento, entre «esto me duele mucho» y «esto es grave». Reacciona primero, con la máxima alarma posible, y solo después, con calma y sin la presión del sobresalto inicial, es posible evaluar con precisión qué tan seria es realmente la situación. Pero, ¿cómo supo entonces el equipo del zoo, con tanta seguridad, que Punch estaba bien, más allá de la herida física en sí? La respuesta está también en el propio comunicado, y es un dato clave. El equipo veterinario no se limitó a revisar la herida física. Evaluó también el comportamiento general de Punch después del incidente, describiendo que no mostraba signos de dolor ni de miedo, y que se encontraba en su estado habitual. Es decir, el diagnóstico no dependió únicamente de la gravedad de la marca en el dedo, sino de la evaluación conjunta entre la herida física y el comportamiento posterior del animal. Esto explica algo muy importante sobre cómo se evalúa correctamente cualquier situación de este tipo, ya sea en un animal o en una persona. No basta con mirar solo la reacción inicial, por dramática que parezca. Hay que observar qué pasa después, una vez que el sobresalto inicial se disipa. Si el malestar persiste, la preocupación está justificada. Si, en cambio, el comportamiento vuelve rápidamente a la normalidad, eso es una señal mucho más confiable que la intensidad del momento inicial. Pero, ¿por qué entonces la interpretación inicial de los visitantes fue tan distinta a la del equipo profesional del zoo? Aquí está una de las diferencias más importantes de todo este tema. Quienes observan una reacción intensa desde fuera, sin herramientas de evaluación profesional, solo tienen acceso a la parte más visible y más dramática del episodio: la carrera, el refugio, la aparente urgencia. No tienen acceso a la evaluación física detallada, ni al comportamiento posterior sostenido en el tiempo, que es justamente la información que permite distinguir entre un sobresalto pasajero y un problema real. Esto tiene un paralelo muy claro con cómo funcionan, por ejemplo, las urgencias médicas humanas. Un profesional de la salud no basa su diagnóstico únicamente en cuánto dolor parece expresar un paciente en el momento de mayor angustia. Evalúa signos objetivos concretos, la herida en sí, los signos vitales, el comportamiento sostenido después de que baja el pico de dolor inicial, precisamente porque sabe que la expresión de dolor en el momento agudo no siempre refleja, con precisión,
la gravedad real de lo ocurrido. Y aquí hay un ejemplo más, muy cercano para muchas mujeres que han cuidado nietos pequeños. Esa capacidad que desarrollan con la experiencia de distinguir entre el llanto de «me asusté mucho» y el llanto de «esto es serio de verdad». Algo que a una madre primeriza, sin esa experiencia acumulada, le cuesta mucho más diferenciar en el momento. Pero surge una pregunta más, y merece ser tratada con honestidad. Si la interpretación inicial de los visitantes fue equivocada, ¿significa esto que esas personas actuaron mal al compartir su preocupación o al especular sobre lo que habían visto? La respuesta es que no, y es importante decirlo con claridad. Preocuparse por Punch al ver una escena tan alarmante es una reacción absolutamente comprensible, y viene desde el cariño genuino de una comunidad que sigue de cerca su bienestar. El problema no está en preocuparse. Está en que, sin la información completa, cualquier interpretación inicial corre el riesgo de convertirse en una versión distorsionada de los hechos, simplemente porque falta la pieza más importante, la evaluación profesional que solo el equipo del zoo puede ofrecer. Esto es, en el fondo, una responsabilidad compartida. Quienes observamos desde fuera, podemos y debemos preocuparnos, pero también debemos aprender a esperar la información completa antes de dar por cierta una interpretación, por lógica que parezca en el momento. Y quienes tienen la información oficial, como el zoo en este caso, tienen la responsabilidad de comunicarla con la claridad y la rapidez suficientes para calmar la especulación antes de que se convierta en una versión fija en la mente de miles de personas. Así que ya tenemos gran parte de la respuesta. La carrera y el refugio de Punch fueron reales, y la preocupación de quienes lo vieron fue comprensible. Pero la interpretación de una mordedura grave no se sostuvo frente a la evaluación profesional, que encontró una herida superficial, sin señales de mordedura y sin signos posteriores de dolor o miedo en el comportamiento de Punch. Pero queda la pregunta que de verdad quiero que te lleves hoy. Si algo tan pequeño como una herida superficial en un dedo puede generar una reacción de miedo tan intensa, y esa intensidad puede hacer que observadores externos, con toda su buena intención, saquen conclusiones equivocadas sobre la gravedad real de lo ocurrido. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo en nuestra propia vida, juzgando qué tan grave es algo, en nosotros mismos o en alguien que queremos, solo por lo dramática que se vio la reacción, en vez de esperar a tener la información completa? Aquí está la respuesta completa a la pregunta que abrimos al inicio. ¿Qué fue lo que de verdad le pasó a Punch ese día? ¿Y por qué una reacción de sobresalto tan intensa no siempre corresponde a una lesión grave? La respuesta, con la información oficial disponible, es la siguiente. Punch sufrió una pequeña herida superficial cerca de la primera articulación del dedo del pie derecho, que el veterinario del zoo consideró que no correspondía a una mordedura. Después de la desinfección correspondiente, Punch no mostró signos de dolor ni de miedo, y su comportamiento volvió a ser el de siempre. La carrera y el refugio, tan alarmantes de ver desde fuera, correspondieron a una reacción de sobresalto intensa frente a un dolor puntual y pequeño, no a una agresión grave por parte de otro miembro de la manada. Y esta es, al final, la reflexión más importante de todo este video. La intensidad de una reacción de miedo o dolor, por dramática que se vea, no es una medida confiable de la gravedad real de lo que la provocó. Eso aplica para Punch, aplica para cualquier niño que llora desconsoladamente por un raspón pequeño, y aplica, muchas veces, para nosotras mismas cuando algo nos sobresalta con fuerza. Antes de asumir lo peor, vale la pena esperar la información completa, la que solo llega después de que el sobresalto inicial se calma y alguien con la experiencia adecuada puede evaluar, con calma, qué fue lo que realmente pasó.
Gracias a todos los que se preocuparon genuinamente por Punch al ver esas grabaciones. Esa preocupación es exactamente lo que hace que esta comunidad lo cuide tan bien. Si esto te hizo pensar en algún momento en que una reacción muy dramática, tuya o de alguien más, resultó ser, al final, algo mucho más leve de lo que parecía, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir recibiendo siempre la versión completa sobre Punch, con calma y sin sacar conclusiones antes de tiempo, suscríbete al canal ahora mismo. Esta historia sigue y aquí la vas a seguir de la forma correcta.